Si eres un profesional o responsable de la dirección y la gerencia de una empresa y ya estás realizando campañas de publicidad para tu negocio, ya sea para el posicionamiento de tus productos y servicios o para captar clientes potenciales para enfocarte en procesos comerciales, este video te puede ser de gran utilidad. La razón principal es que me voy a enfocar en este video de hablar sobre las falsas expectativas de esperar que al realizar campañas de publicidad ya tu venta de tus productos o servicios está hecha. Uno de los puntos que vamos a abordar es el tema de la automatización en tu proceso comercial. Y no es para que le delegues todo a la inteligencia artificial o los procesos automatizados sin humanizarlo. Es importante la humanización, pero es más importante aún, tan importante de que tus actividades se enfoquen en áreas claves y no en procesos repetitivos que ni siquiera les recomiendo que lo haga tu asistente, porque copiar y pegar te puede llevar muchas horas y además el error humano puede incidir fatal de acuerdo a los resultados que puedes estar esperando de tus campañas. Por eso me gustaría hacer un ejercicio de expectativas con respecto a la falsa creencia que existe de que si mi video es muy creativo, una producción audiovisual espectacular, pero que no tiene un guión adecuado, sin conocer a tu público objetivo. Y luego de captar el lead, que apenas es el primer paso de todo el proceso comercial, si luego ese lead no se contacta de manera casi inmediata y luego lo vas nutriendo, ya vamos a hablar de qué se trata la nutrición, que te va a ayudar muchísimo en tu proceso comercial, podrías estar perdiendo cerca del 70% de tus recursos, no solamente el tiempo, sino también el dinero que estás invirtiendo en hacer los videos, en contratar equipos de trabajo y dinero en tu campaña de publicidad. Y así como también es muy importante tener en cuenta que podríamos tener los mejores anuncios, anuncios que están abordando y tocando los puntos de dolor de ese público objetivo, sus intereses, sus ambiciones, sus necesidades. Y tú sabes muy bien que la solución que estás ofreciendo resuelve esas necesidades. Pero ¿qué pasa? Captamos el lead y no lo estamos atendiendo. No le llega un correo de confirmación a los pocos segundos, un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica precisa o un link donde la persona pueda agendar el día y la hora que se le acomode a él, no a cualquiera de nosotros. Que eso es muy importante tenerlo en cuenta en el proceso comercial. Y para eso es importante la estrategia de la implementación de procesos automatizados que acompañen tu estrategia comercial o de atención al cliente, que también es muy importante. Entonces, en resumen, el problema muchas veces no es la calidad del anuncio. El problema es qué pasa después de esa campaña de publicidad, de esa estrategia de marketing, que viene ahora el proceso comercial. ¿Qué sucede después de esa frontera? Y aquí es donde entra todo el proceso de nutrición que vamos a abordar el día de hoy. Uno de los principales puntos es solamente que implementes campañas de publicidad, captas lead y por supuesto el lead calificado, vamos a ponernos en ese escenario, pero no se nutren. Ahora bien, ¿a dónde voy con todo esto? Debemos tener en cuenta que todos nosotros como consumidores estamos siendo constantemente impactados por anuncios publicitarios en todas las categorías, automóvil, salud, tecnología, profesionales, por ejemplo, de nutrición, coaching, entre otros. Así como hay de otras categorías, están las nuestras. Entonces podríamos llamar o podríamos indicar que son anuncios publicitarios de nuestra competencia. Es decir, ese lead, si bien te pudo haber dejado sus datos de contacto, está siendo impactado por personas que llevan un mensaje igual o similar al tuyo y servicios que pueden ser igual o mejor o peor al tuyo. Entonces, ahí viene el reto y la importancia de la nutrición. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es una vez que ese lead es captado, es decir, ya tenemos los datos de contacto de la persona, los datos mínimos como por ejemplo número de contacto, correo electrónico y su nombre completo, porque podemos tener más información dependiendo del formulario que utilicemos para que la persona deje su información. Una vez que tenemos sus datos, es que empieza un proceso, en primer lugar, de contacto, de que la persona sepa que su contacto fue recibido, para luego empezar un proceso en el cual le vamos a empezar a enviar contenido sin ser un spam, sin ser un estorbo en su día a día, con contenido de valor. ¿Qué es contenido de valor? Contenido que le es útil, enmarcado o dentro del eje
comunicacional que tiene que ver tu anuncio. Es decir, no podemos estarle enviando contenido que no está relacionado al anuncio en el cual esa persona dejó sus datos de contacto. Porque si no, la persona se puede desconectar y piensa que tú no tienes la solución que le ofreciste en el anuncio. Y la persona posiblemente se confunde y quizás cuando lo contactes no sabes, no te va a asociar. Porque muchas veces pasa que se hace una campaña de publicidad para un tema X, pero tú le estás enviando un ebook o le estás enviando un contenido que no está relacionado con el anuncio publicitario. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más con este contenido a enviar a las personas? Principalmente por correo electrónico. Cuando hablamos contenido de valor, es contenido útil, consejos, tips, pero también es muy importante hablarles sobre nuestra propuesta de valor, por qué nos diferenciamos frente a otras opciones que hay en el mercado. Cuando digo diferenciarnos es por qué seleccionarnos a nosotros, que es muy importante. Esa es la propuesta de valor. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con nosotros? Es donde mostramos entonces testimonios, nuestra metodología de trabajo, casos de éxito, nuestra experiencia, lo que nos avala. Es decir, demostrar que nosotros somos la opción ideal para que esa persona, a medida que está recibiendo consejos, porque esos consejos te convierten en una autoridad, y una autoridad es una persona, un profesional o una empresa que realmente sabe lo que hace. Y por ende, la percepción de tu marca se empieza a posicionar de manera óptima en la mente del consumidor o de ese cliente potencial. ¿Qué significa esto? Que empieza a confiar más en ti a medida que ve contenido tuyo. Y esa persona, que luego ya vamos a entrar en los siguientes minutos, se encuentra en etapas de compra, en diferentes etapas de compra. Hay personas que están en una etapa temprana, que está buscando información, otros simplemente ya sabe qué necesita, pero todavía no se decide a quién contratar o con quién hacer ese proceso, ya sea para la compra de un producto o la contratación de un servicio. Así que, bueno, vamos a dar un paso atrás, que ya vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con los embudos de venta y ese customer journey, ese viaje del consumidor. Entonces, muy importante, una vez que la persona deja sus datos de contacto en la campaña de publicidad, la reacción inmediata, lo que tenemos que hacer desde el principio es captar esos datos de contacto, ya sea que se hicieron a través de un formulario de Facebook o una landing page o que lo llevamos a, por ejemplo, un chat en WhatsApp, es registrarlos en un CRM. Eso es fundamental. Ya vamos a entrar un poquito en detalle más adelante sobre este aspecto. Luego el contacto automático de bienvenido o de agradecimiento por haber dejado sus datos. Es decir, paso número uno, registramos los datos en una base de datos. Fundamental, sus datos de contacto. Paso número dos, de manera automática, apenas entra en ese sistema, se activa un proceso de darle las gracias a la persona por haberse registrado. Ya la persona entonces tiene la certeza de que sus datos llegaron y que prontamente será atendido para que esa persona exponga qué necesita, qué busca, para que tú le des la solución. Y un tercer paso, que todo esto tiene que ser en cuestión de minutos, es buscar que la persona agende una reunión. Por ejemplo, en el caso puede ser una asesoría gratuita o para validar alguna información, aclarar alguna duda, dependiendo del servicio. Si estamos vendiendo producto, el proceso es diferente. Si estamos vendiendo servicio, el proceso puede cambiar dependiendo del tipo de servicio. Ahora bien, ¿y qué significa todo esto? Bueno, muy importante, que los procesos de automatización te van a hacer a ti aún más productivo porque le vas a poder dedicar horas a áreas estratégicas, por ejemplo, en áreas comerciales, logísticas, liderar equipos de trabajo, entre otros aspectos. Si sacamos cuenta, si trabajamos, por ejemplo, solamente agarrar un Excel, copiar y pegar datos para llevarlo del Excel a una base de datos, una hora al día, estamos hablando al mes, por ejemplo, de unas 20 horas mensuales. Estaríamos hablando de casi 3 días de trabajo solamente en copiar y pegar. Y un punto importante, puede haber en ese proceso errores humanos. En cambio, en los procesos de automatización, los errores disminuyen casi a cero. ¿Por qué? Porque está tomando la data tal cual como llega. Lo importante es una buena supervisión, un buen setup, que ese proceso automatizado sea óptimo, sea eficiente. Y de esta forma, esas horas que no le estás dedicando a copiar y pegar, la puedes estar dedicando en otras actividades. Y muy importante, por ejemplo, personas que contratan asistentes para hacer este tipo de trabajo, mi recomendación es que no lo hagan. No estoy en contra de contratar personal, todo lo contrario, más bien colocar
a ese personal en posiciones estratégicas o en actividades clave que realmente necesitas para el crecimiento o escalamiento de tu negocio. Ahora bien, ahora es donde debe entrar en proceso una metodología de trabajo que lleve al éxito de tu campaña de publicidad. En este caso, te quiero presentar nuestro método que hemos llamado el método Silva, que en la agencia de marketing así lo hemos desarrollado a los años de experiencia. Esto simplemente es una pequeña presentación de cómo está constituido, donde tenemos, en primer lugar, el conocimiento profundo del cliente ideal y de tu mercado objetivo. Luego, implementar lo que llamamos nosotros la máquina de captación de lead. No vamos a entrar ahorita en detalle de cómo se construye, pero es el proceso óptimo para que tengas lead calificado. ¿Y qué significa un lead calificado? Que tiene una alta probabilidad de comprar tus productos o contratar tus servicios. Luego, en ese proceso de implementación, lo importante entra el proceso de medición, como dice el dicho. Lo que no se mide no se puede mejorar. Aquí es donde entramos en la parte de métricas, los famosos KPI y la optimización constante. Es decir, ya tenemos información, ya tenemos data y vamos reflexionando de acuerdo a los resultados que vamos teniendo y vamos mejorando o los copies o la producción de las piezas gráficas o de los videos o del proceso comercial, porque muchas veces podríamos estar haciendo una gran campaña, pero en el proceso comercial nos cae, porque no sabemos manejar objeciones, no sabemos manejar los tiempos o identificar en qué etapa de compra se encuentra la persona. Y quizás la persona está en una etapa solamente de buscar información y si es un cliente calificado, pero es un cliente que va a tomar la decisión quizás en 3, 4, 5 meses. Eso no quiere decir que sea un mal lead. Simplemente hay que saber dónde está ubicado. Para luego que toda la máquina está funcionando es cuando hablamos de la aceleración. Es cuando escalamos el negocio aumentando las campañas de publicidad en presupuesto, aumentando la cantidad de lead y como el proceso ya está funcionando, tu tasa de cierre es mayor, o se mantiene óptima, entonces por consecuencia tienes mayores ventas. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio? Yo lo llamé Roberto y en este caso vamos a aplicar el método CIMA de una manera muy sencilla y lo vemos en acción. Él se llama Roberto, es un profesional inmobiliario en donde pasamos a la primera etapa, que es la etapa de conocimiento. En esta etapa de conocimiento es la etapa de conocimiento general, bueno, específica, general del mercado y específico del mismo, así como también de tu público objetivo. De cara a este video y esta presentación lo hice de una manera muy sencilla, simplemente colocando, en este caso, un nicho de familias jóvenes de entre 30 a 45 años que tienen unos ingresos superiores a los $70,000 anuales. ¿Qué están buscando? Bueno, están buscando su primera vivienda y además que sea de lujo, pero al mismo tiempo que sea asequible. Entonces es interesante ese reto o ese desafío que ellos tienen. Y el presupuesto está entre 250,000 a 400,000 dólares, en este caso euros. ¿Cuál es su punto de dolor principal? Bueno, tienen miedo al proceso hipotecario por desconocimiento, porque no saben cómo es el proceso de validar su récord crediticio, si cuentan o no con los papeles o la documentación necesaria y posibles costos ocultos o en otros casos sobrecostos que no saben, por ejemplo, para el manejo de impuestos o de notaría, entre otros, o costos de cierre, por ejemplo. Así como también aquí viene la gran importancia de la necesidad de que necesitan, porque todavía estamos conociendo ese público objetivo, ¿qué es lo que necesitan? Una asesoría llave en mano, es decir, una asesoría integral, completa, que incluya toda la gestión hipotecaria, legal, así como también dónde conseguirlo, porque pueden ser proyectos inmobiliarios nuevos o pueden ser viviendas de segunda mano que están en perfectas condiciones, en las zonas que ellos también necesitan, de acuerdo a sus características de ubicación de trabajo. Si no tienen hijos, es, bueno, si queremos tener hijos, entonces necesitamos un cuarto más, un cuarto menos, qué colegios tenemos cerca de esa casa. Para eso es un profesional inmobiliario, es decir, para eso necesitan a Roberto, el profesional inmobiliario que los puede orientar en ese sentido. Para luego entrar en todo lo que tiene que ver con los anuncios estratégicos para cada etapa del embudo. Ya vamos a entrar un poco más y voy a dar un ejemplo de cada una de las etapas. El ejemplo se responde por sí mismo, donde tenemos la primera etapa es la etapa de conciencia, es decir, la persona está consciente de que en este caso, que está cansado de gastar el dinero del alquiler cuando lo puede estar utilizando en la compra de su vivienda. ¿Por qué? Porque lo que está pagando podría ser la cuota
de la hipoteca. ¿Cuál podría ser en este caso un lead magnet o un gancho para que la persona se sienta motivada a dejar sus datos de contacto, aunque todavía no se va a decidir? Puede ser un ebook, coloqué acá un ejemplo, una guía gratis de cómo hacer un plan de ahorro. Ese podría ser la entrada a tu ecosistema digital para luego hacer campañas o anuncios publicitarios en la etapa de consideración. La etapa de consideración es una etapa donde ya la persona está más consciente, ya está consciente de sus áreas de oportunidad o su problemática o lo que quiere o lo que no quiere, que ya tu guía también lo ayudó. Entonces, esto es lo que debe tener en cuenta al momento de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque como profesionales tenemos que ayudar y guiar a nuestros clientes a que tomen las mejores decisiones posibles informadas. O por ejemplo, el título del anuncio podría ser los 3 errores fatales al firmar una hipoteca. Y puedes darle otro PDF, otra guía en ese sentido, o una asesoría. ¿Cuáles son esas cosas? O vas a hacer un webinar en vivo y la persona que se conecte, o lo grabas y lo subes a tu canal de YouTube y la persona ve tu video y ya empieza a entender que tú tienes el conocimiento, ya la persona ya sabe qué es lo que hay que tomar en cuenta, no cometer ese error y luego empezar a tomar la decisión de con quién hacerlo. Seguimos en la etapa del embudo de ventas y pasamos a la etapa de decisión, que este podría ser de los títulos. Eso va a depender, digamos, de la estrategia, en este caso exclusivo, últimas 5 viviendas premium, esto solamente a modo de ejemplo, pero puede ser solamente ya abordar el punto final de su punto de dolor o de interés de la persona y que la persona tenga contigo una sesión uno a uno, 100% personalizada, para que tú le des la orientación que necesita. Le haces su perfilamiento, su estudio, su análisis y ya la persona, luego de haber visto todos tus anuncios, de haber visitado tu página web, tu canal de YouTube, por ejemplo, tus redes sociales, ya la persona está clara que tú eres la persona ideal, con una gran probabilidad de tomar la decisión. Fíjate qué interesante es todo esto, porque todo esto es después de haber captado el lead, que no solamente tenemos que fijarnos en la estética del anuncio publicitario, en la gran producción creativa y efectos audiovisuales, sino en la importancia de hacer anuncios publicitarios para cada una de las etapas del embudo de venta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tienes un evento, digamos, eres un profesional inmobiliario, tienes un evento inmobiliario y necesitas que las personas vayan al evento y el evento es dentro de 27 días, tienes que hacer anuncios publicitarios que vayan llevando a la persona en diferentes etapas para conocerte, para que se le responda ¿por qué ir al evento? ¿Y cuál es la diferencia entre ir al evento inmobiliario versus tener una llamada telefónica de asesoría? ¿Cuál es la respuesta? Sobre las potenciales objeciones que esa persona podría tener en el evento o para ir al evento. El anuncio publicitario tiene que ir respondiendo eso. Lo puede responder tanto en el anuncio como cuando la persona ya dejó su dato de contacto, pero tiene ciertas dudas. Entonces, tienes todo ese tiempo para enviarle mensajes de WhatsApp, para enviarle correos electrónicos, donde vas derribando cada una de esas potenciales objeciones que la persona tiene para ir o no ir al evento inmobiliario. Es decir, la toma de decisión de la persona es ir al evento, no es comprarse la casa, no es comprarse el apartamento, es ir al evento. ¿Para qué? Para que le hagan un estudio de su perfil crediticio, por ejemplo, o para aprender cuáles son las normativas, las reglas de juego para comprar una vivienda en el exterior, o cuáles son los documentos mínimos necesarios para tener un crédito hipotecario y la persona se puede llevar una sorpresa. Muy poco capital puede tener acceso a créditos hipotecarios en el o a nivel local en el país que se encuentre. Entonces, toda esa información la vas dejando en la etapa de nutrición. Fíjate que no solamente es captar el lead, es todo lo que viene después de esa acción. Ahora bien, muy importante es saber en qué etapa se encuentra el lead. Y esta es la etapa del pipeline que deberíamos tener todos en nuestro CRM, es identificar dónde está el lead y cómo llegó a nosotros. Llegó por un ebook, por un webinar, llegó por nuestra landing page de un evento inmobiliario, llegó por la landing page de simplemente una landing page que tengo de venta con respecto a asesorías estratégicas inmobiliarias para inversionistas, primeros compradores o si quieres una segunda vivienda. En fin, saber cómo llegaron. Luego saber si ya tuvo una cita agendada, en qué estudio está, por ejemplo, evaluación financiera
Por ejemplo, si ya tiene una cita agendada o ya se agendó la cita y ya pasó a las siguientes etapas. Por ejemplo, la persona está validando su plan de ahorro o análisis financiero, si ya se le presentó la propuesta. ¿Para qué? Para luego ya llevarlo hasta el final y sabiendo en qué etapa se encuentra, ya tú simplemente a nivel comercial lo vas orientando en lo que necesite para que tome la decisión, siempre cierre contigo. Y ya cerrando este episodio, bien interesante, vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros 5 minutos, donde así es como podríamos ver cómo la velocidad automatizada convierte el interés de la persona en una cita agendada. ¿Para qué? Para que ese lead no se enfríe o se olvide de que dejó sus datos en un anuncio y cuando tú lo llamas, no, es que no recuerdo de quién fue, no, no sé quién eres tú, es que yo he dejado mis datos de contacto en varios anuncios publicitarios. Por eso es muy importante apoyarnos en procesos de automatización, no necesariamente inteligencia artificial, pero sí en procesos de automatización. Por ejemplo, la persona deja sus datos en un formulario en la campaña, ya sea en un formulario de Facebook, ya sea en una landing page o en otros canales, o descargó un ebook. Estos datos tienen que ir directamente a un CRM y colocarlos en la etapa uno. Automáticamente, a los pocos segundos, un correo electrónico de, por ejemplo, muchas gracias por dejar tus datos de contacto. Aquí tienes tu guía inmobiliaria o aquí tienes el link para que agendes la cita donde vas a recibir asesoría 100% personalizada, donde hay, por ejemplo, 30 minutos, por ejemplo, un link donde la persona se le indique que a través del mismo la persona pueda agendar el día y la hora que más le convenga, porque hay personas que quizás disponen en las horas de la mañana, otros a mediodía, otros en la noche. Es muy importante ajustarnos a sus horarios, pero que lo agenden. Entonces ya existe un compromiso y una vez que está agendado, ya empieza un proceso de correos sin convertirnos en spam, sino de aportarle valor y siempre recordándole, en este caso, el día de la cita, por ejemplo. Acompañado a ello, y muy importante, por ejemplo, WhatsApp. Es decir, ya la persona recibió un correo electrónico, ahora va a recibir automáticamente un correo, un mensaje de WhatsApp con el mismo mensaje o similar. Gracias por dejarnos tu dato de contacto. Pronto vas a recibir un link para que agendes la cita a la hora y el día que más te convenga. Y ahí comienza un proceso de automatización de correos con alto contenido de valor, con consejos, con tips, que hable sobre tu experiencia. Es decir, lo vas sumergiendo en tu ecosistema digital, también lo llevas para tus videos, si tienes videos en YouTube, o tus webinars que puedas tener grabado, o si vas a hacer en vivo, invitarlo al webinar a que asistan. ¿Y esto para qué? Porque esto te puede ayudar mucho en el sentido de que la persona cuando se reúna contigo, se sienta aún más familiarizada de quién eres, qué haces, cómo lo puedes ayudar, y la probabilidad de que se mantenga contigo en todo el proceso es alto. Aumenta mucho más que en caso de que no hagas procesos de automatización y de embudos de venta, porque esto forma parte de procesos de embudos de venta. Y fíjate que estoy mencionando cosas muy sencillas. Esto no es algo muy complicado, pero sí hay que tener una planificación estratégica. Ahora bien, ya entramos en la última etapa del método SIMA, que es la etapa de medición y aceleración. Por ejemplo, tenemos los siguientes KPI, que es la parte de medición. Tenemos la tasa de contacto, tiempo de primer contacto, objetivo meta en menos de un minuto, una tasa de agendamiento X porcentaje de lead que agendan cita. Entonces vas midiendo del 100% de los leads que estás captando, cuánto están agendando el mismo día o cuánto agendan el segundo día o la primera semana. Y la tasa de cierre. Evidentemente, en procesos, por ejemplo, inmobiliarios, los procesos no son de un día para otro, pues pueden llevar semanas, pueden llevar algunos meses. En otros casos son mucho más expeditos. Por ejemplo, tenemos clientes del sector de nutrición, tenemos clientes del sector financiero, donde las tomas de decisión son en periodos mucho más cortos. ¿Para qué? Para que una vez que tengamos bien medido y bien seteado toda la máquina de prospección y de automatización, si ya las tasas nos están diciendo que vamos por buen camino, podemos acelerar. Y ese aceleramiento puede ser aumentar la cantidad de campañas o anuncios publicitarios o aumentar el presupuesto de publicidad, porque si mantenemos la misma tasa, lo que vamos a estar es recibiendo mayor cantidad de veces, porque tenemos más leads. Lo importante es tener el proceso claro y un proceso comercial que acompañe tu proceso de marketing y viceversa, que es muy, muy importante. Si estás listo para escalar y quieras automatizar tus procesos y no solamente quedarte con campañas de publicidad sin saber qué pasa después de esa frontera de que se realizó una gran planificación de marketing, se realizó
una excelente y maravillosa campaña de publicidad, pero no estamos haciendo un proceso de nutrir al lead, te invito a que me escribas directamente o visite mi página web para que recibas un diagnóstico totalmente sin costo y sin compromiso, valorado aproximadamente en unos 200 euros. ¿Por qué? Porque no solamente es un diagnóstico, al mismo tiempo vas a recibir una asesoría y una consultoría de cuáles son los primeros pasos, es decir, un plan de acción que puedes llevar a cabo. Nos vemos en un próximo video.